Hoy vamos a tocar el tema de los conteos quirúrgicos. Primero que todo, vamos a hablar de la responsabilidad ético-legal por el olvido de cuerpos extraños quirúrgicos llamados también oblitos. Es un problema real y vigente, pero también prevenible, ya que afecta la seguridad del paciente quirúrgico. Esta incidencia de este tipo de eventos se desconoce debido al subregistro de casos, por ende se convierte en un problema muy difícil de precisar. ¿Qué pasa? Sucede el evento adverso, hay una responsabilidad del equipo quirúrgico, ya sea individual o solidaria, y esto conlleva a problemas administrativos, deontológicos, civil o incluso penales. Estadísticamente, un oblito se presenta de 1 a cada 100 y de 1 a cada 3.000 operaciones. En Colombia oscila entre el 0.3% al 1% de 100 cirugías, siendo más frecuente en mujeres que en hombres por la frecuencia de cirugías ginecológicas. En el mundo oscila de 1 por 1.500 casos hasta de 1 por 1.500 casos, de 1 por 1.300 casos hasta de 1 por 1.500 casos solo para cirugías abdominales. El oblito y su relación con enfermería. Para prestar un servicio seguro y de calidad, las actividades de enfermería son esenciales, pero la contribución de enfermería está escasamente documentada. Ahí habría que revisar el estudio y la participación de enfermería en estos procesos de conteos. ¿Qué factores contribuyen para el oblito? Están los organizacionales, los asociados al conteo quirúrgico y los asociados al paciente. Organizacionales tenemos políticas y protocolos no actualizados, cambios de planes quirúrgicos, problemas de comunicación entre el equipo quirúrgico, personal no preparado y cirugías de emergencias. Asociados al conteo quirúrgico tenemos la no realización del conteo, error en la documentación del conteo, por ejemplo, paso 2 agujas y anoté 3, o paso 10 compresas y anoté 5. Distracción. Yo sé que el celular no está prohibido en los quirófanos, pero en momentos críticos como es la inducción de anestesia, los conteos quirúrgicos y la extubación deben estar totalmente restringidos. También contribuye la fatiga y el cansancio del personal. Y asociados al paciente como el índice de masa corporal y la pérdida sanguínea. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para prevenir un oblito? Generales, como la comunicación efectiva entre el equipo quirúrgico, educación sobre los riesgos y una inspección visual de la cavidad y toma de una radiografía intraoperatoria en caso de ser necesaria. Asociadas al conteo quirúrgico como esta estandarización de los protocolos y una especificidad en el conteo quirúrgico de los elementos, uso de otras tecnologías en conjunto con el conteo quirúrgico. En la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un estándar operacional para los conteos quirúrgicos. El objetivo de este es realizar un conteo oportuno, veraz y seguro del instrumental, compresas y elementos quirúrgicos durante un procedimiento quirúrgico, y su alcance va desde el inicio del procedimiento hasta su finalización. ¿Qué condiciones y recursos necesitamos? Tenemos nuestro recurso humano, que están nuestros cirujanos, especialistas, la profesional de enfermería, nuestras instrumentadoras o instrumentador quirúrgico y nuestros auxiliares de enfermería. Nuestro recurso tecnológico, tenemos nuestro sistema HISIS, nuestro tablero de control en cada sala, nuestras bolsas contadoras de compresas que las utilizamos en cirugías hepatobiliares, Sugar Baker y cirugías mayores, nuestros contadores de agujas, nuestra cubeta instrumental de caídas, nuestras listas de chequeo, que en caso de los centros de excelencia como cirugía hepatobiliar y Sugar Baker, utilizamos unas adicionales. ¿Qué resultados esperamos? Estandarizar el conteo de instrumental, compresas y elementos durante todo procedimiento quirúrgico, garantizando la calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. Antes de iniciar cualquier proceso de conteo instrumental o con elementos, esto se debe hacer, recordemos que esto es un trabajo en equipo y se debe hacer tanto la instrumentadora como la auxiliar cargo de todos estos procesos. Las compresas deben ser desechables. Se debe verificar el material de todos los elementos que pasamos a la mesa. Las compresas deben tener 3 capas de grosor y no deben tener el espacio muy tramado. No deben tener el tramado muy espaciado.
El material que utilizamos para nuestro conteo debe ser de un material que impida su desintegración dentro de la cavidad y deben tener un material radiopaco. ¿Qué riesgos hay y cómo podemos neutralizarlos? Error en el conteo. Para esto debemos hacer un doble chequeo del conteo, instrumentadora auxiliar. Registro errado. Al final de cada cirugía, nuestra instrumentadora o instrumentador debe realizar una supervisión y aval del registro en el sistema. Oblitos. Para esto debemos anotar en cada tablero de control que tenemos en la sala los elementos que queden en cavidad dentro del procedimiento quirúrgico. Pérdida de alguna pieza de instrumental. Para esto debemos hacer conteos en cada cambio de turno y en todos nuestros procesos quirúrgicos deben haber nuestra cubeta de caídos. Más adelante les explicaré cuál es la cubeta de caídos. ¿Qué elementos contamos? Contamos instrumental, compresas, torundas de gasa, torundas de algodón, cotonoides, bandas vasculares, hiladillos, yelcos, agujas de sutura, agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, mechas ya sean ginecológicas o nasales, puntas de electro, lijas, espinocan, catéteres pericraneales. En caso de las cirugías cardiovasculares, contamos también los torniquetes, tips, surgilux. En caso de las cirugías de implante coclear, contamos los medidores de implante metálicos. Y en las cirugías de comando, que es una cirugía supremamente grande, donde entran dos grupos quirúrgicos, que es cabeza y cuello, y microcirugía hacer la reconstrucción, se cuentan también los anzuelos y los contrastes. Nuestro conteo se divide principalmente en tres: conteo inicial, conteo intermedio y conteo final. Para nuestro conteo inicial se debe hacer auxiliar instrumentadora, un conteo en voz alta, en coro y con supervisión de la enfermera de la sala. Las compresas se deben contar una a una, extendiéndolas y ubicándolas en una parte apartada de la mesa, al igual que las gasas que se cuentan una a una y los demás elementos. Todo paquete con un número diferente a lo establecido se debe retirar y hacer reporte. Se prohíbe el uso de gasas en el curso de una laparotomía o toracotomía. En caso de ser necesitadas, se debe hacer bajo autorización del médico cirujano, quien debe asumir la responsabilidad. Se debe realizar un registro en nuestro tablero de control, como pueden ver acá. Este es nuestro tablero de control en cada sala y en nuestro sistema. Descripción de otras actividades. Todas las torundas y cotonoides se deben conservar en la mesa quirúrgica. Los cotonoides van a ser entregados por la instrumentadora al auxiliar mano a mano y en grupos de 10. Procedimientos sin incisión quirúrgica no necesitan conteo. ¿Cuáles son estos? Los bloqueos de dolor y las punciones lumbares. Cada vez que se pase a la mesa un elemento, se realizará conteo con los mismos parámetros del conteo inicial. Solo la instrumentadora suministrará compresas en caso de que algún personal del equipo médico las necesite para alguna otra actividad. Ojo, meter la mano en la mesa quirúrgica puede conllevar perderla. Nuestro conteo intermedio se debe realizar en todas las cirugías y en el cambio de turno. Debemos utilizar nuestros elementos de protección personal. Las gasas y las compresas se deben contar en grupos de 10. No se deben desechar en un lugar diferente al destinado para este. Nosotros en salas de cirugía tenemos varias canecas, pero en sí tenemos una marcada para desechar especialmente lo que son compresas y gasas. Se debe hacer uso de contadores de compresas en las cirugías mayores, hepatobiliar y Sugar-Baker. En trasplante hepático se debe hacer el conteo intermedio en el momento que se está haciendo la anastomosis de la vía biliar previa conciliación con el médico cirujano. Al igual que el conteo inicial, se debe hacer en coro y en voz alta. Se debe informar si está completo y no se debe sacar de la sala por ningún motivo ropa, basura o compresas hasta que el procedimiento no haya terminado. Nuestro conteo final se hace con los mismos parámetros del conteo inicial y del conteo intermedio. Se debe hacer un primer conteo cuando se cierra fascia y un segundo conteo cuando se cierra piel. Se debe registrar en el tablero de control y se debe hacer un registro en nuestra lista de chequeo, que es la pausa de cierre, y se debe registrar también en el sistema. Todo esto lo realizamos en el auxiliar de enfermería. ¿Qué pasa si nuestro recuento está incompleto o inconsistente? Se debe realizar nuevamente el conteo,
el cirujano debe revisar el campo quirúrgico y la cavidad. Se debe hacer una búsqueda en compreseros, canecas, debajo de las mesas, máquinas de anestesia, debajo de la polaina, porque hasta ahí pueden quedar pegadas las agujas de sutura. Si persiste la ausencia del elemento que estamos buscando, se debe tomar una placa de rayos X. Si en la placa de rayos X no se evidencia el material que estamos buscando, se debe informar a la enfermera encargada de la sala y se realiza un registro. En cirugías con 2 tiempos quirúrgicos, se debe realizar en cada tiempo un conteo. Por ejemplo, al paciente le van a operar una hernia umbilical, pero también le van a hacer el juanete. Se deben realizar 2 conteos diferentes. ¿Qué precauciones adicionales debemos tener? Recordemos que esto no es solo función del auxiliar de enfermería, sino también de todo el equipo quirúrgico. Se debe verificar antes de empezar un procedimiento canecas, compreseros y cajones. Las gasas utilizadas para la preparación del área quirúrgica deben ser diferentes y no se deben utilizar en cavidad. Si se requiere uso de gasas pequeñas, deben ser de las gasas que tienen elemento radiopaco. Nosotros en cirugía pediátrica utilizamos gasas pequeñas, pero estas son especiales y tienen un elemento radiopaco. Se debe hacer recuento en toda cirugía laparoscópica y endoscópica de compresas. Recordemos que el hecho de que empecemos por laparoscopia o endoscopia, esto no quiere decir que la cirugía se pueda convertir y terminemos en una cirugía abierta. Se debe hacer uso de compresas en números pares y debemos tener en cada cirugía nuestra cubeta de caídos, que se las muestro aquí al final. Es un contenedor de uno de los equipos donde depositamos todo el instrumental que se haya caído o elementos muy pequeños de nuestro conteo, el cual se puedan perder en la caneca. Pacientes hospitalizados, se debe verificar el material de inmovilización. Si estos pacientes traen un material de inmovilización que utilizamos en nuestro conteo, se debe retirar de la sala antes de la incisión quirúrgica. En pacientes que vienen empaquetados debemos tener sumamente cuidado con estos empaquetamientos y verificar exactamente cuál es la cantidad que está dentro del paciente. Las muestras de patología no deben salir ni en gasas ni en compresas de la sala quirúrgica. En conclusión, el auxiliar de enfermería tiene un papel fundamental en los conteos quirúrgicos. Por ende, tenemos el deber y la autoridad basados en nuestros conocimientos y en los protocolos para asegurar que este proceso sea llevado con éxito, así garantizando la calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo. Phil Jackson. Muchas gracias.